Listo. Y estamos en vigas y pórticos. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Ustedes lo han visto en la clase. Lo primero que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a resolver el sistema. El sistema para el caso real. ¿A qué me refiero con el caso real? A las cargas externas que están actuando, ¿no? A las cargas externas reales. Entonces, al resolver este sistema para el caso real, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que obtener alguna funciones, o también podemos obtener diagramas. Luego de resuelto el primer caso real, vamos al segundo paso. En el segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que aplicar una fuerza unitaria o un momento vector unitario. ¿Está bien? Entonces, aplicar una carga unitaria. ¿Dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde? En el punto y el sentido que me pida. ¿Está bien? En el punto y el sentido que me pida. Lo siguiente que debemos hacer es igual que en el primer caso. Voy a copiar esto acá. Resolver el sistema, pero en este caso ya no para el caso virtual, no para el caso real, sino para el caso virtual. Para el caso virtual. Luego de resuelto cada uno de esos casos, hay que aplicar teoría. Vamos a decir que la carga unitaria virtual por el desplazamiento va a ser igual a ¿cuánto? En el primer caso, para armaduras o para fuerzas axiales, va a ser igual que a la sumatoria de ¿qué? Creo que ustedes lo han visto de esta manera. No se preocupen, Ciara, recién estamos empezando. A la fuerza interna, la fuerza axial debido a las cargas reales, a la fuerza axial debido a esa carga unitaria virtual por su longitud entre su rigidez axial. Y para flexión, para elementos sometidos a flexión, esto lo vamos a calcular como la sumatoria de integral de 0 a L de los momentos flectores debido a las cargas reales por momento vector debido a la carga unitaria por el diferencial de X sobre Y. ¿Todos recordamos eso? Hasta aquí debemos todos estar sin ningún tipo de duda de lo que se haya visto en la clase teórica. Acá hemos hecho un pequeño repaso. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Listo. Vayamos a un caso de aplicación directa de eso. En el primer caso nos piden, aplicando el método de la carga unitaria, determinar el desplazamiento horizontal del punto B de la armadura. Considerar el módulo de elasticidad, 30.000 kilolibras por pulgadas cuadradas, y el área 5 pulgadas cuadradas y 4 pulgadas cuadradas para cada una de las barras de manera específica que se nos indica. Empezamos. El primer paso nos decía que tenemos que resolver
ese sistema para el caso real, para las cargas externas reales. La única carga externa que está actuando ahí es de 60 kilolibras. Calculamos las reacciones acá. En el primer caso, sumatoria de momentos, no es esto en el punto A, sino es en el punto D. Sumatoria de momentos en el punto D. Voy a poner. Sumatoria de momentos en el punto D debe ser igual a 0. Por lo tanto, menos AY por 20, ahí está, menos 60 por 20 es igual a 0. Por lo tanto, AY va a ser igual a menos 60. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto, dy menos 60 es igual a 0, por lo tanto, dy va a ser igual a 120 kilolibras. Una vez obtenidas esas reacciones, podemos obtener las fuerzas internas en cada uno de esos nudos, o incluso antes de obtener esas reacciones, por ejemplo, podríamos obtener ya las fuerzas internas en BC y en DC. En primer caso, analizamos el nudo C. El nudo C. El nudo C. ¿Qué vamos a tener ahí? Cortamos esas barras, analizamos ese nudo C. Vamos a tener la fuerza BC y la fuerza CD. No olvidar que la relación de ese triángulo rectángulo es 3 a 4. Sumatoria de fuerzas en el eje X o Y es igual a 0. Por lo tanto, FBC por 3 quintos, su componente vertical, por 3 quintos menos 60 es igual a 0. Por lo tanto, esa fuerza BC va a ser igual a 100 kilolibras. Atracción. Y fuerza CD menos fuerza CD menos fuerza BC por 4 quintos es igual a 0. Por tanto, menos FCD menos 100 por 4 quintos es igual a 0. Por lo tanto, fuerza CD va a ser igual a menos 80 kilolibras. Ya tenemos esas fuerzas DC y CD. Podemos analizar ya, por ejemplo, el nudo D. En el nudo D, vayamos al nudo D. Ya hemos obtenido esa fuerza DC que hemos dicho que está a 80 kilolibras a compresión. Por lo tanto, si está a compresión, debería entrar hacia el nudo, ¿verdad? Ahí está, le hemos puesto. Luego hacemos ese corte, vamos a tener fuerza BD y fuerza AD. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, por lo tanto, fuerza AD por 4 quintos, negativo a la izquierda, menos 80 es igual a 0, por lo tanto, la fuerza AD es igual a menos 100 kilolibras a compresión. Luego, la fuerza BD, sumatoria de fuerzas en el eje Y, fuerza BD más 120, más FAD por 3 quintos, reemplazamos, en este caso es menos 100, menos 100 por 3 quintos más 120 es igual a 0, por lo tanto, fuerza BD va a ser igual a menos 60 kilolibras a compresión. Ya tenemos las fuerzas AD, fuerzas BD, fuerza DC, fuerza BC, nos falta la fuerza AB. Podemos analizar el nudo B o el nudo A. Vayamos a analizar el nudo A. En el nudo A hemos dicho que la fuerza AD es 100 kilolibras a compresión, por lo tanto, entra en el nudo. ¿Bien? Entra en el nudo. Acá. Entra hacia el nudo. Por lo tanto, fuerza AB 60, fuerza AD 100 kilolibras a compresión. Sumatoria de fuerzas en el eje, podemos poner en el eje Y-X, en este caso he puesto en el eje X, FAB menos 100 por 4 quintos es igual a 0, por lo tanto, fuerza AB es igual a 80 kilolibras a tracción. Ahí está. Este caso que hemos visto, lo hemos analizado. Hemos analizado estas fuerzas internas para mi sistema real. Ya tenemos esas fuerzas internas, reacciones, etc. Lo que nos importa acá son las fuerzas internas. Vayamos a analizar ese mismo caso, pero para el sistema virtual. En el sistema virtual, antes de resolver eso, tenemos que aplicar una carga unitaria en el punto y el sentido que nos piden. En este caso nos están pidiendo el desplazamiento horizontal en el punto B. Aplicamos esa carga unitaria en el punto B
y hay que resolver esa armadura. Les voy a dar 4 minutos para que resuelvan esa armadura y lo evalúen y voy a preguntar. ¿Ya? Evalúen nodos donde esas fuerzas internas son 0 y evalúen los nodos restantes. 4 minutos, voy a preguntar. Me avisan si logran ver bien las distancias, las longitudes, la fuerza interna o la fuerza externa que he puesto en la unitaria, o si no, para hacer más zoom o ponerlos más grandes. Hasta que resuelvan, les voy a tomar lista. A ver, Abad Villavicencio. Abad no está. Arenas Loaiza. Arenas no está. Asmat Guamán. Activen su micrófono, por favor. Asmat. Presente, profesor Asmat. Listo, muy bien. Auris Nolasco. Clara no está. Valbuena Portocarrero. Tampoco. Bravo Rodas. Yamila. No está. Ya, ok. Activen su micrófono. Activen su micrófono. Purga Bazán. Presente, profesor. Muy bien. Cafo Ormazábal. ¿Dónde está? Calderón Verástegui. Presente, profesor. Muy bien, Ariana. Collo Aguilar. Presente, profesor. Muy bien, Collo Aguilar.
Chunga Guzmán. Presente, profesor. Muy bien, Joaquín Chunga Guzmán Juan. Presente, profe. Muy bien. Churampi de la Cruz. Presente, profesor. Muy bien, Sonia. Coveñas Humala. ¿Dónde está Coveñas? Coral Sánchez. Coral Sánchez no está. Coronel Díaz. Presente, profesor. Muy bien. Escudero Giraldo. ¿Dónde está? Espinosa Quintanilla. Espinosa Quintanilla. Ok, no te... Flores Sumarán. Presente, profesor. Muy bien, Eric. Garrido Solsol. Presente, profesor. Listo. Guevara Daza. Presente, profesor. Muy bien. Gutiérrez Vega. Está Gutiérrez Vega. Guaro Núñez. Presente, profesor. Guarok Núñez. Ok, listo, Vivian. Huertas Canova. Presente, profesor. Muy bien. Justo Capcha. Justo Capcha. Está Lara Olivera. Tampoco. Laines López. Tampoco. León Gómez. Presente, profesor. Muy bien. Yauca Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Macedo Urbina. Sí, presente, profesor. Muy bien. Matienzo del Águila. Mendoza Castro. Presente, profesor. Muy bien. Mendoza Silverio. Está Muñoz Solórzano. Poco Natividad Tolentino. Presente, profesor. Muy bien. Oliva Flores. Está Carrillo Quispe. Presente, profesor. Muy bien, Angie. Pinedo Villanueva. Presente, profesor. Listo. Quispe Velázquez. Gracias, Daniela. Quispe Velázquez. No está. Rondinel Durán. Tampoco. Saldarriaga Sánchez. Presente, profesor. Saldarriaga presente. Listo, muy bien. Rodrigo Sánchez Raimundo. Presente, profesor. Sánchez, ¿no? Sí. Listo. Toro Chávez. ¿Dónde está? Presente, Velar. Ah, ok, Toro, ¿verdad? Velar de Yenque. Velar de Yenque. Ya, listo. Y por último, Villacorta. Justo. Justo captcha. Ya, ya está. A ver, Henry. Pregunta. Fuerza interna en BC y en DC. Disculpe, profesor, ando sin micro. No,
Sí. Sí, Henry. A ver, ¿cuáles son las fuerzas, el módulo en la fuerza interna de BC y de DC? A ver, le ayuda a Henry Calderón, Ariana, fuerzas internas en BC y en DC. ¿Cuánto sería, Henry? ¿Cuánto sería, muchachos? 0, ¿verdad? 0. ¿Por qué? Analizamos directamente el nudo C. Vayamos al nudo C. ¿Existe alguna fuerza externa en C? No, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X y en Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza PC y DC también van a ser 0. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Listo. Ahora bien, vayamos también a analizar ya el nudo B. En el nudo B, hemos dicho que fuerza BC es igual a 0. Analizamos el nudo B y la fuerza BD, ¿cuánto será? También 0. Vayamos a analizar eso acá. Entonces, ya vamos. Fuerza BC, CD y BD, 0, 0 y 0. De la condición estática externa, podemos hallar a Y de X y de Y. Sumatoria de momentos en D es igual a 0, del cual vamos a obtener la fuerza AY 3/4 de kilolibra hacia abajo. La fuerza de Y 3/4 de kilolibras hacia arriba y fuerza de X 1 kilolibra a la izquierda. Ya hemos analizado el nudo C y el nudo B. Analizando el nudo B también podemos obtener directamente la fuerza BA. Sumatoria de fuerzas en el eje Y o X, 1 menos fuerza BA es igual a 0, por lo tanto fuerza AB es igual a 1 kilolibra. Luego analizamos el nudo A. En el nudo A, ¿qué vamos a tener? Podría ser el nudo A o el nudo B. Para obtener esa fuerza AD, vayamos a analizar el nudo A. Hemos obtenido que esa fuerza AB es igual a 1 kilonewton a tracción, 3/4 de kilolibras en esa reacción, y tenemos esa fuerza AD. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 1 más la fuerza AD por 4/5, su componente horizontal. Toda a la derecha, fuerza AD por 4/5 más 1 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AD va a ser igual a menos 5/4 de kilolibra a compresión. ¿Listo? Ya tenemos esas fuerzas internas para nuestro sistema virtual. Para nuestro sistema virtual. Ya tenemos esas fuerzas internas para cada uno de los casos. Para un sistema real, para un sistema virtual. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que 1 por ese desplazamiento horizontal en B va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De F por F minúscula por longitud entre A. O ustedes creo que lo han nominado como N y N minúscula. Diferente denominación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una pequeña tablita. Ya tenemos las barras, cada una de esas fuerzas internas, longitudes, áreas, y hay que calcular esa multiplicación y luego lo dividimos entre el módulo de elasticidad, para que no tengan números muy pequeños. Entonces, en la barra F, en la barra BC, CD y BD, la fuerza interna debido a la carga unitaria virtual es 0. No hay que preocuparnos de eso. Hay que preocuparnos donde existan fuerzas internas en los dos casos. En AB y en AD. Entonces, 80 por 1 por L, 240, entre 4 va a ser igual a 4800. Fuerza AD, 100 menos 100 por 300, o menos 100 por menos 5 cuartos, por 300 entre 5, va a ser igual a 7500.
12.300 vamos a tener ahí. 12.300. Entre, ¿cuánto es su módulo de elasticidad? 30.000 kilolibras por pulgadas cuadradas. Y de ahí vamos a obtener que el desplazamiento horizontal en B va a ser igual a 0.45 pulgadas. Si me sale positivo, está en el sentido que yo puedo sacar unitario. Lo hemos puesto a la derecha, por lo tanto ese desplazamiento va a ser igual a la derecha. ¿Qué pasaría si sería negativo? Tomaría el sentido contrario, a la izquierda. ¿Hasta aquí alguna consulta? A las 10:30 voy a volver a chequear la lista. A las 10 voy a avisar quién, a 10:30 voy a avisar quién tiene falta, ¿ya? Para no perder tiempo en eso. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a un caso práctico para ustedes. Sí. Profesor, ¿qué tal? Disculpe, ¿puedes repetir la última parte de ese cuadrito, por favor? Ya. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, ¿no? Hallar sumatoria de la multiplicación de las fuerzas internas debido al caso real, por el caso virtual, por la longitud de cada una de las barras sobre su rigidez axial. Entonces, acá he hecho una tabla específica porque va a variar. ¿Qué está variando? Aparte de las longitudes, también está variando su sección transversal, ¿no? Entonces, por eso estoy multiplicando F por L entre A. Porque está variando. ¿Qué es lo que se mantiene constante? El módulo de elasticidad, ¿no? Y eso estoy dividiendo al final. Entonces, acá lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos hallado el desplazamiento horizontal en B de la siguiente manera, como la sumatoria de ¿qué? De F por L entre A. Y a todo eso le hemos dividido sobre su módulo de elasticidad. No olvidarse. Las fuerzas, unidades de fuerza, le estamos trabajando en kilolibras y las unidades de longitud y de área en pulgadas y pulgadas cuadradas. Entonces, acá estamos haciendo lo siguiente. Estamos diciendo que 1 por el desplazamiento va a ser igual a ¿cuánto? Fuerza por fuerza. Esta fuerza está en kilolibras, ¿no? Kilolibras. Acá lo voy a poner de esta manera. 1 por... Y el desplazamiento va a ser igual a sumatoria de fuerza por Fl entre A, todo eso entre E. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Esta unidad está en kip por el desplazamiento. Vamos a analizar esa unidad. Por F, esa fuerza F la hemos puesto en kip también, ¿no? La otra fuerza también en kip. La longitud en pulgadas. El área en pulgadas cuadradas. Y ese módulo de elasticidad, como que lo estamos trabajando en kip por pulgadas cuadradas. Listo. Kip y kip se van a ir. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas. Kip y kip se van a ir. Y acá está quedando ese desplazamiento en unidades de pulgadas. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Ya entendí. Listo. Ahora, por favor, tenga mucho cuidado cuando ya existe variación en las unidades. Acá esto nos está tornando relativamente fácil. ¿Por qué? Porque todas las unidades lo estamos trabajando, nos la están dando en kilolibras y pulgadas. Ahora hay que tener cuidado acá. Lo que he hecho acá para la tablita, las longitudes no están en pulgadas, sino están en pies. Entonces, estos, por ejemplo, del elemento AB, lo he tenido que convertir, ¿no? De pies a pulgadas. Sería 20 por 2. ¿Cuánto es eso? 240 pulgadas. Igual para cada una de esas barras. Entonces, ustedes traten de estandarizar
cada uno de las unidades que se está tomando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Listo. Ahora quiero que ustedes practiquen. Les voy a dar una cantidad de tiempo determinada para que practiquen. No la parte estática, porque la parte estática ya la deben dominar, sino la parte de la aplicación directa del método del trabajo virtual. Entonces, por favor, es muy importante esto, muchachos. Practiquen armaduras. El siglo pasado, con los alumnos que he tenido, la mayoría ha tenido problemas con eso. No por el hecho que no sepa, sino por el hecho del tiempo. Entonces, ustedes en su casa practiquen estos elementos, ¿ya? No van a poder resolver, no van a poder obtener los desplazamientos lineales, angulares, para cada tipo de estructura que se les pida, si es que ustedes, por ejemplo, en las armaduras, no resuelvan completamente esa armadura, tengan las fuerzas internas de esas barras. Entonces, ¿cómo van a obtener esas fuerzas internas? Practicando. El concepto teórico es relativamente fácil, ¿no? Porque hay que obtener, como son casos, en este caso estamos trabajando todavía sistemas isostáticos, se nos va a hacer muy fácil calcular cada una de las fuerzas externas de reacción y también esas fuerzas internas, mediante el análisis de nodos, etc. ¿En qué está lo difícil? En obtener esas fuerzas internas, ¿ya? En el caso anterior hemos resuelto una armadura con 5 barras. En este caso, ¿cuántas barras vamos analizando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Entonces, se nos va a hacer un poquito más largo el procedimiento. No complejo, pero sí largo. Entonces, si no practican, no van a poder resolver totalmente esto. Entonces, practiquen, por favor. Lo que yo quiero es que ustedes me den el resultado de este problema utilizando ya la parte estática resuelta. Entonces, nos piden, para la armadura mostrada, utilizando el método de carga unitaria, determinar el desplazamiento vertical del nodo G. Considerar área de las barras BF, CF, CG y DG, 750 milímetros cuadrados. Y todas las demás, 1050 milímetros cuadrados. El módulo de elasticidad es equivalente a 70 gigapascales. Lo primero que hay que hacer es analizar el sistema real con esas cargas externas. Luego eliminamos esas cargas externas y aplicamos una carga unitaria en el punto y el sentido que nos pidan. En este caso nos están pidiendo en el punto G en el sentido vertical. Entonces hay que aplicar una carga vertical en G. Intuitivamente, el desplazamiento en el punto G será hacia arriba o hacia abajo. ¿Alguien nos puede indicar? Si las cargas externas están todas hacia abajo, entonces el desplazamiento en G debería ser hacia abajo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver ese caso para el sistema real. Resolvemos. Les dejo de tarea. Resolvemos. Y vamos a tener esas fuerzas internas para el caso real. Ya está. Luego de resuelto el caso real, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que aplicar en primer lugar una carga unitaria en el punto G. Hacia abajo estoy poniendo en este caso. Una vez aplicada esa carga unitaria, resolvemos ese mismo sistema para el caso real y virtual. Ahí está. Ya tenemos este sistema resuelto para el caso virtual. Y lo que quiero que ustedes apliquen lo que hemos aprendido de la parte teórica para calcular el desplazamiento en el punto G. Ustedes en el PDF que ya tienen los datos de la módulo de elasticidad y las cargas y las secciones transversales, y por favor les pido que calculen esto. Tomen screen a esto, por si no se nota. Tomen el screen. Esto es fuerzas internas para el sistema real. Las fuerzas externas están en kilonewtons. Y esto es para el sistema virtual. Tomen el screen también a eso. Sistema virtual. Ustedes hagan su tablita y calculen. ¿Cómo vamos a calcular? 1 por el desplazamiento externo total.
se tenga va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las fuerzas acá, N por N. ¿Qué significa N mayúscula? Fuerza interna debido a las cargas reales. Fuerza interna N minúscula, fuerza interna de cada barra debido a la carga virtual unitaria por la longitud de las barras entre el módulo de elasticidad. Vamos, calculemos eso. Les voy a dar, ¿han tomado screen? A ver, quiero saber que todos estén ahí. Levantamos la mano todos los que ya han tomado screen a las fuerzas internas del sistema real. Quiero saber que están ahí. Ya, faltan los demás. Listo. Ya los demás, los que todavía están durmiendo, levanten la mano. A ver. Ya, la mayoría ha tomado. Ahora, bajen la mano todos. Bajen la mano todos. Ya. Ahora, por favor, levanten la mano nuevamente los que han tomado screen a las fuerzas internas del sistema virtual. Listo. Muy bien. Ya la mayoría. Ahora sí pueden bajar la mano. Gracias. Ahora, por favor, les voy a dar, a ver, 8 minutos. 8 minutos para que me den como respuesta cuál es el desplazamiento vertical en el punto G. Ya tienen cada una de esas fuerzas internas y calculemos. ¿Alguna pregunta? Hasta que vayan resolviendo y voy a chequear nuevamente la asistencia. ¿Están con falta? Voy a preguntar a cualquiera y lo voy a considerar como su participación. La tablita de los datos, de cada una de las secciones transversales y las longitudes también la tienen acá. Listo. Ahí está. También lo tienen en el PDF que se les ha subido. Vuelvo a bajar y vuelvo a extender esto para que se pueda visualizar. Listo, presumo que ahí se puede ver ya. Ahí. Listo. Ahí está. Ahí se puede ver. Listo. Están con falta Abad Villavicencio. ¿Está Abad? Está Arenas, Loaiza. Auris, Nolasco. Balbuena, Portocarrero. Cafo, Ormazábal. Coveñas, Humala. Coral Sánchez. Escudero Giraldo, Gutiérrez Vega, Lara Olivera, Lainez López, Mendoza Silverio, Muñoz Solórzano, Oliva Flores, Quispe Velázquez y Rondinel Durán. Alguien que haya llamado y que se presente, procedo a registrar la asistencia en el aula virtual. Lainez López. Presente, ingeniero Lainez. Lainez López, ya listo. Profesor presente, Coveñas. Coveñas, listo. Nadie más, ¿verdad? Ahora sí voy a registrarlo en el aula virtual. Hasta que van resolviendo. Voy a preguntar a cualquiera. Ya tienen ahí las fuerzas internas, hagan la tablita y practiquen. Ojo, es muy importante que también practiquen eso, porque si bien es cierto, pueden calcular todas las fuerzas internas y en el paso de calcular ya y aplicar el método de trabajo virtual, la multiplicación y la sumatoria de las fuerzas internas, para el caso real, por el virtual, por la longitud entre su rigidez axial, ahí podremos fallar. Evalúen y también evalúen las unidades.
¿Quién me levanta la mano? Sí, Mario. Listo. Voy a registrar el ahorro virtual hasta que van resolviendo. Cinco minutos más. Y pregunto.
Listo. A ver. Bruno Coveñas. Inactivo. A ver. Cristina Sánchez. ¿Cuál es el resultado que has obtenido? ¿Cuál será el desplazamiento vertical en G? ¿Está Cristina? Sí, profesor, pero todavía me falta resolver. Ya, vamos, resolvemos. Los demás, a ver. Luis Ángel Burga. A ver. ¿Qué tal, profesor? Sí, a mí también me falta multiplicar el área por el E nada más, y ya lo tengo todo. Ya, muy bien. Gracias, un minutito más. Ya, a ver, los demás. A ver, otro, Yaret Garrido. Por favor, practiquen, es el momento que practiquen ustedes. Yaret o Ángela Garrido, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Unos minutos, por favor. Ya, un par de minutos más. A ver, otro. Otros colegas. Yara Espinosa. ¿Cómo vas, Yara? ¿Cómo vamos los demás? Eric Flores. ¿Cómo vas, Eric? Ya, muy bien. Lo voy a poner yo, por favor, practiquen. Estoy haciendo esto para que ustedes ya agarren su lapicero, papel y, por favor, se pongan a practicar. A ver, no lo escucho bien y no veo su pantalla. Los demás logran escucharme bien, ¿verdad? Ya, entonces son problemas de conexión simple. Vayamos a la tablita para terminar de resolver todos los problemas, si no nos vamos a demorar. Ya tenemos las barras A, B, todas esas barras, las 11 barras. Ya tenemos esas fuerzas internas debido a los casos reales, al caso virtual, las longitudes y las áreas. Ahora, no olvidar que las áreas nos están dando en milímetros cuadrados, ¿está bien? Entonces, yo he trabajado todo en función de fuerzas de kilonewtons y longitudes y áreas, más que todo longitudes en milímetros. Entonces, todo hay que convertirlo a esas unidades, por lo tanto, ya tenemos, por ejemplo, en la barra AB tenemos que la fuerza interna debido a las cargas reales es igual a 9.375 kilonewtons a compresión y a la carga unitaria virtual 0.375 a compresión. Por su longitud 3000, todo eso sobre 1050 milímetros cuadrados va a ser igual a 10.045. Hacemos de igual manera para cada una de esas barras y la sumatoria total del total va a ser igual a 1625.001. ¿Está bien? A eso, como el módulo de elasticidad es constante en cada una de esas barras, al final todavía vamos a dividir entre su módulo de elasticidad. Ahora bien, hemos trabajado de la siguiente manera. Acá vamos a explicar esto nuevamente, las unidades. Hemos trabajado de la siguiente manera. 1 por el desplazamiento va a ser igual a F por longitud entre EA. ¿Está bien? Entonces, todo en primer lugar hay que convertir a kilonewtons y metros. Esta carga unitaria la hemos trabajado en kilonewtons. Listo. Por el desplazamiento va a ser igual. Las fuerzas también kilonewtons y la longitud en milímetros. El módulo de elasticidad vamos a evaluar. El área lo hemos trabajado en milímetros cuadrados. Entonces, este módulo de elasticidad está en gigapascales. Y hay que pasarle a kilonewtons por milímetro cuadrado. En primer lugar, kilonewtons, gigapascales. Estas unidades, ¿cómo lo vamos a hacer?
Kilopascales es equivalente a, o gigapascales es equivalente a 10 a la 9 pascales. Y pascales es equivalente a la 10 a la 9 kilonewtons por metro cuadrado. Pasamos en primer lugar a kilonewtons. 10 a la 9 newtons va a ser igual a 10 a la sexta kilonewtons por metro cuadrado. Ahora pasamos esos metros cuadrados a milímetros cuadrados. Un metro es equivalente a 1000 milímetros. Ahí está. Y esto va a ser equivalente a 10 a la sexta por 10 a la menos 6 kilonewtons por milímetros cuadrados. Y eso es lo que estamos poniendo acá. Que vendría a ser 70 por 10 a la sexta por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que 70 gigapascales es equivalente a kilonewtons por milímetro al cuadrado. Entonces, 1625 entre 70 por 10 a la sexta por 10 a la menos 6, eso va a ser igual a 23.214 milímetros. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? A ver. Listo. Continuemos. Ya hemos visto armaduras. Por favor, en armaduras, importante, se han demorado un buen tiempito. Les he dado 10 minutos para esta tablita. Y aún no la habían terminado. Imagínense, si les toma más de 10 minutos esta tablita, ¿cuánto tiempo les va a tomar resolver la armadura? ¿El doble? ¿El triple? No creo, ¿no? Entonces, mientras más practiquen, ese tiempo de que ustedes lo van a resolver se va a disminuir. No se olviden que su examen es con tiempo. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta adicional? Sí, Brian. Profesor, una consulta. ¿Podrías, o sea, en el momento del examen, podría comenzar resolviendo ¿cómo se llama? La parte virtual, ya que si hay lugares donde me van a salir 0, evitaría hacerlo en la parte real, ¿no? Los cálculos de las barras de las fuerzas internas. ¿Es posible eso? ¿O sí tengo que realizar el cálculo de las fuerzas internas en todas las barras del lado real? Claro, podría ser eso. Pero evalúa. En primer caso el virtual, luego si tiene 0 ya no necesitas la fuerza interna, ¿no? Pero va a depender de las disposiciones de la barra. ¿Por qué? Porque si tú vamos a utilizar método de nodos, el hecho de que si, por ejemplo, en el caso virtual esto es 0, no necesariamente, por ejemplo, si analizo el nodo y voy a necesitar obtener, digamos, la fuerza interna de esta barra, la necesitaría calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4 incógnitas para 2, en el punto B. 4 incógnitas para 2 ecuaciones. Entonces, necesitamos obtener las fuerzas internas de otras 2 barras, ¿no? Sí o sí, de las otras 2 barras. Entonces, tú ya tienes que ser estratégico. ¿Cuáles las fuerzas internas podría calcular y cuál no? Y eso depende del análisis que tú vas a realizar. Pero sí podría ser válido. ¿Por qué? Porque al final va a tener influencia en el desplazamiento total. En el desplazamiento total de ese punto va a tener influencia simplemente la barra GD, en la barra FG, CG, CF, AF y BC y AB. Pero las otras barras no van a contribuir en eso. Listo. Pasamos al siguiente problema. Con ustedes no hay problema porque me puedo quedar un poquito más de tiempo. En cambio, en la clase anterior no, porque tengo clases con ustedes. Vamos a analizar ahora vigas. Entonces, en este caso, la viga nos está indicando lo siguiente. Para la viga mostrada, utilizando el método de carga unitaria, determinar la pendiente del punto A. Considerar rigidez constante. Pregunta, a ver,
Si nos está pidiendo pendiente para el caso virtual o para el sistema virtual, ¿qué debemos aplicar? ¿Una fuerza unitaria o un momento unitario? A ver, Mario Villacorta. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Una fuerza unitaria o un momento unitario? ¿Qué tipo de carga unitaria vamos a aplicar en el punto A? Mario no está. Ok. Villacorta. No está Mario. Acá voy a marcar. A ver. ¿Una fuerza unitaria? No, ¿no? Si nos piden desplazamientos del tipo lineal, hay que someter o hay que incluir una carga unitaria, una fuerza unitaria. Pero si nos piden giro pendiente, hay que aplicar un momento unitario, un momento flector unitario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Lo siguiente. Que el momento unitario por el desplazamiento angular va a ser igual a la sumatoria de integral de 0 a L de ¿qué? Del momento flector, la multiplicación de los momentos flectores sobre EI. Y eso hay que aplicar acá. Vamos a empezar con el método analítico. ¿Está bien? Empezamos con el método analítico o el método utilizando las funciones de los momentos flectores. ¿Cuántos cortes deberíamos hacer aquí para esta viga? 1, 2 tramos deberíamos analizar. ¿Cuántos tramos hay que analizar? 2 tramos, ¿no? Aquí hacemos un corte y otro corte aquí. ¿Entiende? Podríamos analizar varios sistemas de referencia. Podríamos analizar X iniciando desde acá hasta acá para AB y también X iniciando desde acá hasta acá para BC. O también podríamos iniciar X iniciando para BC desde acá o X iniciando desde CB, desde C hasta allá, hasta D. Sean estratégicos también en eso. Entonces yo voy a proponer analizar, por lo menos vamos a tener que tener dos funciones. Entonces yo el X1 voy a iniciar desde A a B, entonces mi tramo sería válido desde 0 a L medios y el tramo BC desde el punto C, X2, X válido de 0 a L. Para los dos tramos. Entonces empezamos. Aquí está. Vamos a tener esto de acá. Hacemos en primer lugar un corte acá. ¿Qué está pasando? Vamos a tener el tramo AB. X1 válido desde 0 a L medios. Hacemos ese corte, aparece el momento flector, sumatoria de momento respecto al punto de corte. Ojo, ahí deberían aparecer otras fuerzas internas, axiales, cortantes, pero en este caso estamos trabajando solo con el momento flector. Sumatoria de momentos flectores respecto al punto de corte debe ser igual a 0, por lo tanto, M más P por X es igual a 0, y M va a ser igual a menos P por X. Vayamos al segundo corte. Hacemos un corte por acá. Analizamos el tramo BC. Desde 0 a L medios, X iniciando desde acá. Lo he puesto acá, en este sentido. En el otro caso está en otro sentido. ¿Listo? Sumatoria de momentos respecto al punto de corte es igual a 0, por lo tanto, este momento flector más P medios por X es igual a 0, por lo tanto, M va a ser igual a menos PX medios. Vayamos en el sistema virtual, para lo cual lo primero que tendríamos que hacer es insertar una carga unitaria, calcular las reacciones y hacer esos cortes. En el primer caso, en el tramo B, hacemos ese corte y vamos a tener que 1 más M es igual a 0. Cuando trabajen con el método analítico, para el caso virtual trabajan con minúscula. Acá le he puesto mayúscula, pero hay que cambiarlo a minúscula. M. Entonces, M en el tramo AB va a ser igual a menos 1.
Y en el tramo BC hacemos un corte, momento flector, 1 sobre L, por lo tanto M más 1 sobre L por X es igual a 0, por lo tanto M va a ser igual a menos X sobre L. Hasta aquí, consulta. Algunos podrían preguntarse, por ejemplo, ¿por qué estoy tomando del lado derecho en el sentido antihorario y en el lado izquierdo en el sentido horario? En este caso, no se preocupen por eso, puede ser en el corte que ustedes tomen, cualquier sentido que tomen, pero sí deben preocuparse de que para cada tramo que tomen, y en cada caso debe ser igual. Por ejemplo, si le he hecho el tramo AB el corte y el momento flector positivo lo he considerado en el sentido antihorario, también en el otro tramo debe ser en el sentido antihorario. Lo mismo para el siguiente tramo. Luego, de hallado cada una de las funciones, teta en A va a ser igual a sumatoria de las integrales de los momentos, la multiplicación de los momentos flectores por diferencial de X sobre EI. En el primer tramo, en el tramo AB, hemos dicho que es válido de 0 a L medios. Ahí está, de 0 a L medios. Para el momento flector debido a las cargas reales, hemos obtenido que es menos P por X y por la carga unitaria virtual menos 1 sobre EI. Para el tramo BC, hemos dicho que es válido de 0 a L por el momento flector debido a las cargas reales, menos P por X sobre 2, y debido a la carga virtual, menos X sobre L sobre EI. Evaluamos esa integral y debemos obtener que el momento flector o la pendiente o el giro en A va a ser equivalente a 7PL al cuadrado sobre 24EI. Hasta aquí. Consulta, pregunta. ¿Han visto este método analítico con la ingeniera Ariel? Listo. Además de este método de funciones o método analítico, podemos utilizar el método de Beres-Chawin. ¿En qué consiste este método? Es un método gráfico. Entonces, esto es la sumatoria de esas integrales, que al final son áreas, lo podemos resolver mediante el uso de los diagramas del momento flector. ¿Y esto qué va a ser igual? A tu área de tu diagrama de tu momento flector del caso real por el valor de la ordenada, en tu caso virtual, en tu diagrama de tu caso virtual, pero en la posición del centro de gravedad de tu caso real. Todo eso sobre sumatoria. O también su recíproco, al área, la sumatoria de tu área, de tu diagrama del momento flector de tu caso virtual, por el valor de tu ordenada en tu diagrama de momento flector de tu caso real, pero en la posición de del centro de gravedad del área de tu diagrama del momento flector del caso virtual, todo eso sobre I. Esto lo traducimos en un ejemplo. De la siguiente manera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero resolver el caso real. Tenemos reacciones y graficamos diagramas de fuerzas cortantes. Tenemos esas fuerzas cortantes y a partir de ahí tenemos sus diagramas de momento flector. Lo mismo para el caso virtual. Aplicamos esa carga unitaria, resolvemos reacciones, diagrama de fuerza cortante. Tenemos este diagrama de momento flector. ¿Está bien?
¿Alguien tiene dudas todavía de los diagramas de fuerza cortante y momento flector para hacerles algún detalle o pasamos directamente ya a la aplicación del método? Si tiene dudas, podemos repasarlo o si no, podemos pasar rápidamente. Si no responden, entiendo que sí. Profesor, hay que repasarlo, por favor. Ya, lo repasamos. Muy bien. Entonces, rápidamente. Ya hemos obtenido los diagramas, las reacciones, ¿verdad? En B y en C. En B y en C. Ahora, ¿cómo calculamos o cómo graficamos nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector? Para el diagrama de fuerza cortante es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el sentido de las reacciones. Entonces, en el punto A está actuando una carga P. Entonces, si está hacia abajo, disminuye. Entonces, en A va a disminuir a menos P. Hacemos algún corte entre A y B, no existe ninguna fuerza que esté interviniendo. Por lo tanto, va a ser constante a lo largo de ese tramo. De A hasta B, menos P, constante. En el punto B está actuando una carga de 3P medios. Entonces, desde menos P hay que sumarle 3P medios y va a subir hasta P medios. En BC no existe ninguna fuerza interviniente, por lo tanto va a ser constante hasta C, en el cual va a cerrar hasta 0. ¿Por qué? Porque está actuando esa carga de P medios hacia abajo. Ahora, concepto de estática. La variación de tu momento flector en un determinado tramo es igual o equivalente a tu área de tu diagrama de tu momento o de tu fuerza cortante en ese tramo. ¿A qué me refiero con eso? Evaluamos en primer lugar, en el punto A, el momento flector, ¿cuánto será? 0, ¿no? Entonces, ahí está, 0. Desde el punto A hasta el punto B, ¿en cuánto va a variar? En tu área de tu diagrama de fuerza cortante. ¿Y cuánto va a ser? Menos P por L medios. Entonces, 0 menos P por L medios va a ser igual a menos PL medios. Entonces, desde A hasta B va a variar hasta menos PL medios. No se olviden que nosotros por convención o por algo de simplicidad, utilizamos el sentido contrario, un eje simétrico, ¿verdad? Los momentos flectores positivos lo graficamos hacia abajo y los momentos flectores negativos hacia arriba. Entonces, menos PL medios hacia arriba. Entonces, ya hemos evaluado ese momento flector menos PL medios. Evaluamos cuál es esa variación hasta el punto C. Y hay que sumar el área del diagrama de fuerza cortante en el tramo BC. Hay que sumar menos PL medios más P medios por L es igual a 0. Entonces, desde B hasta C va a variar desde menos PL medios hasta C, que es 0. ¿Hasta ahí se entiende? Hemos recordado ya el método gráfico. Vayamos a un ejemplo más. En el otro caso, hemos insertado o aplicado una carga unitaria, un momento flector unitario. Ya tenemos esas reacciones, cortante. Del punto A al punto B, ¿existe alguna fuerza cortante? ¿Hacemos algún corte? No existe una fuerza cortante. Entonces, 0 desde A hasta B. Pero en el punto B está actuando una fuerza hacia arriba de 1 sobre L. Por tanto, sube y es constante, debe ser porque no existe una fuerza actuando en ese tramo. Y cierra en C porque está actuando una carga de 1 sobre L hacia abajo. Ahora, pregunta. En el tramo AB, ¿el momento flector será positivo o negativo? Positivo o negativo, esa fuerza interna. Evaluamos, hacemos un pequeño cortecito acá. Evaluamos, hacemos un pequeño cortecito acá y vamos a tener este momento unitario. Cuando cortamos, ¿qué va a aparecer? Una fuerza axial, una cortante y un momento flector. Claramente eso es por convención de signos, ¿no? Cuando hacemos un corte de izquierda a derecha, vamos a tener esa convención de signos. Voy a graficarlo mejor. Aquí está muy legible. Y hacemos ese corte, está actuando
este momento factor unitario. ¿Y qué está pasando acá? Va a aparecer una fuerza cortante, una fuerza normal y un momento factor interno. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sumatoria de momento respecto al punto de corte es igual a 0, por lo tanto vamos a decir m más 1 es igual a 0, por lo tanto m va a ser igual a menos 1. Y va a ser constante a lo largo de todo ese tramo. Ahí está, menos 1, constante desde A hasta B. En B ya está apareciendo esa variación. ¿Por qué? Porque existe un área que hay que calcular como esa variación de tu momento efector. Y además está actuando una fuerza ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hallamos menos 1 más el área en ese tramo, más BC, el área en BC. Menos 1 más 1 por L, menos 1 más 1 es igual a 0. En C es 0. Y ese vendría a ser el diagrama de momento flector. Listo. ¿Se entendió? ¿Hicieron? ¿Recordaron todo lo que aprendí en estática? Debería ser que sí. Si es que no, a practicar, muchachos. ¿Ya? Luego, ya tenemos esos dos diagramas. Este es para el sistema real. Sistema real. Este es para mi sistema virtual. Listo. Ya tenemos esos dos diagramas. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que podemos también calcularlo como el área, la multiplicación del área de tu diagrama de momento flector de tu sistema real por el valor de la ordenada en tu diagrama de momento flector de tu sistema virtual, pero en la posición del centro de gravedad del caso real. ¿Cómo lo traducimos eso? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar en primer lugar esta área, que estoy sombreando de color amarillo. Área por, en primer lugar calculamos, ¿no? La posición del centro de gravedad de esa área. ¿Dónde está? A 1/3 de L medios desde el punto B o a 2/3 de L medios desde el punto A. Todos debemos recordar eso, ¿dónde está la posición para un triángulo rectángulo? Y proyectamos ese punto, o también, como es la misma longitud, acá igualito a 1/3 de L medios o a 2/3 de L medios. Como es un rectángulo, es constante, no es necesario hacer detalle de eso. Entonces, el valor de esa ordenada va a ser menos 1 en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar el área por el valor de esa ordenada. Y decimos de la siguiente manera: menos PL medios por altura por base, por L medios entre 2 por menos 1. Todo eso sobre I. Estoy viendo todo y el diferente sobre I porque es constante I. Si sería variable, para cada caso hay que sumar. En el siguiente caso, acá sí vamos a resolver algo un poquito más complejo, pero no difícil. Lo voy a plomo. El área de color plomo, evaluamos la posición de su centro de gravedad, que va a estar a L tercios desde el punto B y a 2/3 de L desde el punto C. Ahí está. Hay que evaluar el valor desordenada en esa posición del centro de gravedad. ¿Cómo hacemos? Esta longitud hemos dicho que es 2/3 de L. La otra longitud desde B hasta esa posición es L 1/3 de L. Por relación de triángulos decimos que menos 1 es AL, como es el valor de Y acá, el valor de Y
es igual a 2/3 de L. L y L se van, por lo tanto, Y va a ser igual a menos 2/3. Ahí está. Y hay que multiplicar el área menos PL medios, aquí está, menos PL medios por L entre 2 por menos 2/3. Ahí está, menos 2/3. Todo eso sobre resolvemos, simplificamos y al final debemos tener que T tenga va a ser igual a 7PL al cuadrado sobre 24E. ¿Se entendió esa parte? Vuelvo a repetir, algo que no haya quedado claro. ¿Consultas? No hay. Listo. También este método gráfico lo podemos resumir aún más mediante el uso de las tablas de Timoshenko. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez teniendo los diagramas, evaluamos, ¿no? En el primer caso, vamos a tener que lo siguiente, que T tenga, lo que tendríamos que hacer es multiplicar un triángulo que es negativo, no se olviden su signo, por un rectángulo que también es negativo. Todo eso sobre Y. Y a eso hay que sumarlo la multiplicación de dos rectángulos o triángulos, ¿no? Aquí sumamos que también son negativos. Negativo por negativo. Todo eso sobre Y. ¿Se entiende esa parte? Y vamos a las tablas. Buscamos multiplicación. Triángulo por rectángulo. En la parte de arriba corresponde al caso virtual. En la fila superior, en la columna extrema izquierda, corresponde al caso real. Ahora bien, cuando son funciones lineales conocidas todavía, es recíproco esto, ¿ya? Es recíproco. Pero cuando ya se presenta algún tipo de función compleja, no. ¿Está bien? Entonces ahí tendrían que respetar el orden. Ahora bien, en este caso vamos a multiplicar, en el primer caso, ¿qué cosa? Triángulo por rectángulo. ¿Qué está pasando acá? Para el caso real no tenemos tenemos triángulo, pero no un rectángulo para el caso virtual. En este caso es recíproco, ¿está bien? Porque son funciones lineales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que triángulo por rectángulo va a ser igual a L medios por M1 por M3. M1 es el valor de la altura de cada uno de los casos, M1 y M3. Entonces, los máximos evaluados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. M1 por M3. Todo eso por L medios. En primer lugar, multiplicamos L medios. En este caso, L sería L medios. Todo eso sobre 2. Ahí está, L medios sobre 2. Por M1 por M3, menos PL medios por menos 1. Menos PL medios por menos 1. Todo eso sobre EI, más la multiplicación de los otros dos triángulos. Que vendría a ser de la siguiente manera. M1 por M3 por L tercios. Vayamos acá. M1 por M3. M1 menos PL medios, M3 menos 1 por L tercios. L sobre 3. Ahí está. Resolvemos, simplificamos todo eso y debemos tener que T tenga va a ser igual a 7PL al cuadrado sobre 24. Todos hasta ahí, ¿estamos bien?
Muy bien, Cristina. ¿Los demás? Listo, muy bien. Vayamos al siguiente problema. Nos piden determinar la deflexión del punto medio de la viga. El punto medio es C, ¿no? Considerar el módulo de elasticidad 200 gigapascales y el momento de inercia o la inercia 46 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver ese mismo sistema para el caso real. Tenemos esa viga aplicada a sus 18 kilonewtons. Como es simétrico, podemos obtener rápidamente esas reacciones en A y en B, la mitad, 9 y 9. Luego, para el caso virtual, nos están pidiendo la deflexión en el punto medio. Entonces, aplicamos una carga unitaria en el punto C, 1 kilonewton. Resolvemos reacciones 0.5 en A, 0.5 en E, hacia arriba. Una vez obtenido eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Graficar diagramas de momento flector y fuerza, y de momento flector de frente podemos hacer. En el primer caso, fuerza cortante. ¿Cómo vendría a ser su diagrama de fuerza cortante para este caso? Sube 9 hacia arriba en A, constante hasta C, disminuye hasta menos 9 en C, constante hasta E. Tendríamos un área hacia arriba que sería 9 por 4. ¿Cuánto sería eso? 36. Y hacia abajo, negativo. Menos 9 por 4, menos 36. Sumamos 36 menos 36, 0 en E. Del mismo modo, en el caso virtual. 0.5 constante hasta C. Entonces, 0.5 por 4, 2 positivo. 0 menos 0.5 constante de C hasta E, menos 2. 2 menos 2, 0 en E. Ahí está. Y aplicamos el primer caso, el método de Beres-Chawin. ¿Cómo vamos a aplicar en este caso? De la siguiente manera. Podríamos aplicar directamente dos áreas, podría ser un área de trapecio y un área de rectángulo o triángulo. El triángulo de color naranja y el trapecio que es de verde y celeste. Pero para ser más fácil, podríamos incluso dividir de tres partes. Dos triángulos de naranja y color celeste y otro rectángulo de color verde más oscuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos dividido esas áreas, hay que buscar los valores de las ordenadas en los diagramas del momento flector del caso virtual. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallamos, ¿no?, esas posiciones. En el caso de BA, esa posición del centro de gravedad va a estar a un tercio de esa longitud AB, que es 2 tercios de B, o a 2 tercios de 2 desde el punto A. Ahí está. Como ese momento flector es 1 en el punto B, podemos hallar esa relación, ¿no? Ponemos acá, para entenderlo mejor. El valor de Y, acá, el Y1 voy a poner. El Y1. Y1 es a su base, ¿no? Que sería 2 tercios de 2. Como la altura total 1 es a su base total 2. 2 y 2 se van, por lo tanto Y1 va a ser igual a 2 tercios. Luego vayamos a analizar para el rectángulo de color verde. La posición de su centro de gravedad va a estar justo en el medio. Entonces hay que hallar
el valor de Y en esa posición del centro de gravedad. Entonces está justo al medio, 1 y 2, 1 y 2, entonces el valor de esa ordenada en el punto intermedio también va a ser la mitad. Entre 1 y 2, ¿cuánto es? 1.5 o 3 medios. Yo creo que se entiende rápidamente eso. Listo. Luego vayamos en el triángulo. En el triángulo de color celeste. ¿Dónde va a estar la posición del centro de gravedad? A 2/3 de C, o a 1/3 de 2 desde el punto C, o a 2/3 de 2 desde el punto B. Ahí está. Ahora nosotros ya hemos calculado, ¿no? Esta altura la podemos saber. ¿Cuánto es? 1. Ahí está. Esta altura de acá, ¿cuánto es? También 1, ¿no? Porque tiene que llegar a 2. Ahora, ya tenemos, queremos hallar esta distancia de acá, esta pequeñita, pero que se note, esta distancia pequeñita de acá. ¿Cuánto será esa distancia? Igual, relación de triángulos. Esta altura total es 1, es a 2, como esta altura pequeñita es a 2/3. Entonces también esto va a ser 2/3. Este pequeñito 2/3. Y hay que sumar la altura total, ¿no? Entonces esta altura es 2/3. Y la altura total vendría a ser 1. Acá lo voy a borrar porque estoy confundiendo. Que vendría a ser 1 más 2/3. Y eso vendría a ser igual a 5/3. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Algo que tenga duda, lo puedo volver a repetir. Luego ya tenemos las áreas. Ya tenemos las áreas, tenemos el valor de las ordenadas, reemplazamos. En primer lugar hay que multiplicar. Y acá hay que poner la formulita. Desplazamiento vertical en C va a ser igual a la sumatoria de que del área del diagrama de momento vector del caso real por el valor de tu ordenada en tu diagrama de momento vector del caso vector, pero en la posición del centro de gravedad de tu caso real sobre E. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente. ¿Por qué estamos hallando estas variaciones? Porque podríamos tomar directamente, ¿no?, área total del triángulo y calcularlo rápidamente. Pero en este caso, ¿por qué hemos dividido ese triángulo grande? Porque justamente está pasando algo acá. Que el valor de las rigideces de AB y BC son distintos de CD y de EDE. O de AB, de IE, que es 1, y de BD, que es 2. Y es lo que está pasando. Por eso estamos dividiendo esta condición. Una vez hecha esta aclaración, multiplicamos 18 por base, que es 2 entre 2. Ya está. El valor de la ordenada en el diagrama de momento vector del sistema virtual, que sería 2/3. Ahí está, 2/3. Todo eso sobre EI. En AB, el valor de la rigidez es EI. Ahora vayamos a BC. En BC, ¿qué está pasando? En BC, ¿qué está pasando? Hay que multiplicar esas dos áreas, ¿no? En primer caso, el rectángulo. BC, 18 por 2, ¿por cuánto? 3 medios. Ahí está, por 3 medios. Luego, base 2 por la altura, que vendría a ser 36 menos 18, 18, ahí está, 2/8 sobre 2, por el valor de la ordenada, 5/3. Ahí está, 5/3 sobre 2i. Simplificamos todo y vamos a tener que el desplazamiento vertical en C va a ser igual a 108 sobre EI. Esto va a estar hacia abajo. Listo. Esto también lo podemos hacer utilizando el método del uso de las tablas.
¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar, ¿no? A ver. Vamos a decir acá, rápidamente. Teta o desplazamiento vertical en C desplazamiento vertical en C desplazamiento vertical en C va a ser igual ¿a qué? A la multiplicación de esas dos áreas, de esos dos triángulos, más la multiplicación de esos dos trapecios, ¿no? Y algo que me está olvidando arriba es que el efecto desde A hasta C va a ser igual al efecto de C a E, porque es simétrico. En este caso, a esta suma hay que multiplicarlo por 2. Y acá no olvidar que en el primer caso el valor de la rigidez es EI. En el segundo caso el otro valor de la rigidez es 2EI. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Vayamos a la tabla. En la tabla vamos a buscar, ¿no? Multiplicación de dos triángulos en el mismo sentido. Ahí está. Para el caso virtual y para el caso real. Triángulo y triángulo. Hay que buscar los valores de L y los valores de M1 y M3. Luego hay que buscar multiplicación de dos trapecios. Para el caso virtual, caso real. Para el caso real hay que buscar M3, M4, M1 y M2 para el caso virtual. Y el valor de L. Vayamos. En el primer caso vamos a tener que buscar L tercios por M1 por M3. L, ¿cuánto es? De color verde, 2. Ahí está, 2 tercios. Por M1. M1 es correspondiente a tu caso virtual. Entonces, M1 es correspondiente a tu caso virtual y M3 es correspondiente a tu caso real. M1, aquí está M1 que es 1, ahí está M1. M3 para tu caso real, 18, ahí está 18 sobre EI. Más L sextos, L es 2, L sextos, 2 sextos, por M1. En este caso, M1 es igual a 18, que es el de color celeste, ¿ya? M1, ahí está, para tu caso real. Por 2 por M3, y M3 para tu caso virtual, que vendría a ser, ¿cuánto? 1, 2 por 1, más M4, que vendría a ser 2. Ahí está, 2. Más L sextos, que vendría a ser 2, L sextos 2, por M2, que vendría a ser 36, más M3, que vendría a ser 1, más 2 veces M4, que vendría a ser 2. A todo eso lo multiplicamos por 2 por ser simétrico. Desplazamiento vertical en C va a ser igual a 108 sobre I. Hasta ahí. ¿Consultas? Listo. Y finalmente vamos a ver el método analítico. En el método analítico vamos a poder tomar consideraciones que voy a indicar ahora. Hemos dicho que el efecto lo podemos multiplicar 2 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomamos funciones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda van a ser las mismas, ¿no? De A hasta C y de E hasta C. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, haciendo un corte y haciendo otro corte. En realidad deberíamos tener 2 tramos. Y hay que sumar eso, ¿no?
Ahora bien, ¿qué más? No hay que olvidar que si bien es cierto tenemos la misma función, no vamos a tener el mismo efecto en cada uno de los tramos. ¿Por qué? Porque desde A a B la rigidez es 1 y desde B a C la rigidez es el doble, 2 y eso hay que plasmarlo en el análisis que estamos haciendo. Para ello vamos a hacer un corte, ¿no? Un corte en el tramo AC. Y eso va a ser válido desde 0 hasta 4. ¿Por qué? Porque de 0 a 4 no existe una fuerza que está actuando en ese tramo. Entonces, para el caso real, para el sistema real, hacemos un corte. Vamos a tener m menos 9 por x, que es igual a 0. Y ese tramo es válido desde 0 hasta 4. Lo mismo para el sistema virtual. Estoy poniendo para el sistema real. Y esto para mi sistema virtual. Hacemos un corte y vamos a tener esa reacción en A de 0.5, del cual vamos a tener m menos 0.5 por x es igual a 0. Por lo tanto, m va a ser igual a menos o x medios. Ahora bien, ahora analizamos el desplazamiento vertical en C. Les voy a dar 3 minutitos para que analicen eso. No les voy a poner completo para que ustedes directamente lo analicen. Está relativamente fácil. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a aplicar acá? El desplazamiento vertical en C va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de integrales de ¿qué? De m por m diferencial de x entre e y. Vamos, aplicamos 3 minutitos. Ya tienen las funciones de momentos vectores. No olvidar que tenemos dos tramos y esos tramos hay que multiplicar por 2 por su efecto, por su posición simétrica de salida. Listo, para terminar la clase vamos a terminar de desarrollar este problema. Vamos a tener que evaluar dos tramos con esas mismas funciones. De 0 a 2, donde la rigidez es EI, y de 2 a 4, donde la rigidez es 2EI. Hemos obtenido que la función del momento vector para el caso real es 9x. Ahí está, para los dos tramos. Y para el caso virtual es x medios. En el primer caso, esa integral vamos a tener que tomar en el tramo de 0 a 2. Y para el segundo caso, de 2 a 4. Como tenemos una condición simétrica, multiplicamos por 2. Evaluamos esa integral, sacamos los coeficientes constantes, adelante, evaluamos solamente el valor de x, que
sería x al cuadrado, integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, de 0 a 2. Y en el un segundo, se me fue la conexión. Listo, continuamos. ¿Logran ver mi pantalla? Ahí está. Evaluamos en los dos casos desplazamiento vertical en C, que vamos a obtener que va a ser igual a 108 sobre I. Evaluamos el valor real, ¿no? Evaluamos ya con sus condiciones de sus propiedades geométricas, propiedades físicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos. Todo hemos trabajado en función de kilonewtons y metros. Todos los valores que tengamos hay que pasarlo a eso. El valor de módulo de elasticidad hay que trabajarlo en kilopascales o kilonewtons por metro cuadrado y el otro en unidades de metros. Para pasar de los 200 gigapascales a kilonewtons por metro cuadrado, simplemente hay que pasar esos kilonewtons, esos gigapascales, que serían 200 por 10 a la 9, a kilopascales, que deben ser 200 por 10 a la sexta. Ahí está, 200 por 10 a la sexta, por el valor de el momento o la inercia, 46 por 10 a la sexta. Esos 46 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, para pasarlas a metros a la cuarta, hay que multiplicar por 10 a la menos 12. Convertimos y todo ese resultado que tengamos lo vamos a tener en función de metros, ¿no? Metros. Para pasar esos metros a milímetros, al final hay que multiplicar por 10 al cubo, o 1000. Y ese desplazamiento vertical en C es igual a 11.739 milímetros. Me sale positivo, por lo tanto, está hacia abajo. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Pregunta final. ¿Quién es su delegado o delegada?